Amigos míos, la distancia entre la realidad de las calles brasileñas y los despachos donde opera la cima de la pirámide en Brasilia ha alcanzado un punto de ruptura definitivo. Una fractura moral expuesta que la prensa tradicional, alimentada por contratos millonarios de publicidad, intenta ocultar a toda costa. Lo que el mundo presenció en las últimas horas en las capitales del poder internacional no fue un movimiento diplomático común, sino un acto desesperado de auxilio político. Una comitiva oficial de la base del gobierno federal de Lula cruzó el océano con carácter de urgencia. El objetivo del PT en esta incursión fue intentar deshacer entre bastidores del Capitolio las sanciones impuestas contra el Comando Vermelho y el PCC, y que pasaron a ser clasificadas en este preciso momento a nivel global como organizaciones terroristas. Mientras la población brasileña manifiesta un apoyo abrumador a la medida, según lo documentado por el Instituto Atlas Intel, los estrategas del régimen entraron en colapso. El ciudadano común ve a la inteligencia estadounidense como una aliada necesaria para congelar los bienes de las pandillas. Pero los ocupantes de los palacios ven esa misma fuerza como una amenaza terminal para su propia base de apoyo. El gobierno corrió a Estados Unidos para suplicar el alivio de las sanciones de seguridad nacional. Fueron a intentar impedir que las mayores organizaciones criminales del continente sigan siendo catalogadas como entidades terroristas transnacionales. El discurso de soberanía que predican en los escenarios se evaporó, revelando una diplomacia de miedo que intenta detener la asfixia financiera que tocó las puertas de todo el sistema. Las piezas de este tablero encajan con precisión matemática cuando analizamos la identidad de los emisarios enviados en esta misión de rescate de imagen. La dirección del PT movilizó a figuras centrales de su base aliada, incluyendo a parlamentarios como Yandira Fegali y André Janones, para circular libremente por los pasillos de Washington. Pero el movimiento más grave ocurrió en el ala técnica del poder. Pero antes de que te cuente el resto, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y deja tu A aquí en los comentarios para esta delegación petista que fue allá para convencer a Donald Trump. Yandira Fegali y André Janones, entre otros nombres de completos desconocidos. Y entonces el Ministerio de Hacienda envió a su propio secretario ejecutivo, Dario Durrigan, para liderar las conversaciones e intentar revertir la clasificación impuesta por el gobierno estadounidense. Es el retrato de un régimen que pone a su segundo hombre en la jerarquía económica nacional para hacer un cabildeo vergonzoso ante nosotros. ¿Qué significa revertir una clasificación impuesta? ¿Es eso el retrato de la vergüenza económica en la jerarquía económica nacional? Y el Ministerio de Hacienda liderando conversaciones para convencer a la gente, imponiendo una jerarquía sobre la gente. El trabajador que sufre con la violencia en las periferias y que paga impuestos incluso por aquellos que la ilusión petista intenta convencer, eso es una ilusión, una vergüenza ante el lobby. ¿Qué es eso? Una jerarquía que intenta convencer y que fue despachada por su propia jerarquía económica. Una vergüenza ante el lobby, una vergüenza. Ese es el retrato. Y eso es ilusión. El Ministerio de Hacienda despachó al ejecutivo del PCC y del Comando Vermelho, cambió. Dejaron de ser solo comerciantes de estupefacientes para convertirse en agentes de infiltración política y corrupción institucional dentro de las estructuras del Estado. Y la población señala directamente el origen de la indulgencia. El 40% de la culpa directa se atribuye al sistema judicial, el mismo que prohibió operaciones policiales en cerros y favelas y que perdonó multas multimillonarias a las constructoras. Mientras que el 36.3% culpa directamente a la omisión del gobierno federal. Cuando la inteligencia estadounidense pone a esas organizaciones en la lista negra global, el pacto de impunidad doméstica pierde su valor. El pánico de Durrigan y de la bancada oficialista en suelo estadounidense es la evidencia física de que la orden de supervivencia emitida desde dentro de las prisiones fue recibida con máxima prioridad, forzando al régimen a quemar lo que queda de su credibilidad internacional para intentar blindar el patrimonio de los cárteles. Para contener el daño de esa exposición internacional y el pánico de ver que las finanzas del crimen se estaban agotando, el aparato de propaganda estatal tuvo que actuar rápido, montando una operación coordinada de desinformación masiva. La táctica consistió en fabricar polémicas artificiales en las redes sociales para desviar la atención pública del verdadero escándalo económico.
Y fue en ese escenario que portales de noticias alineados con el Palacio del Planalto como metrópole, bajo la firma de Karina Souza y el periódico Globo, ejecutaron la falsificación de una declaración oficial. Ellos crearon un fraude periodístico burdo, inventando la mentira de que la oposición estaría proponiendo la extinción y la sustitución del sistema PIX por una plataforma estadounidense llamada Aceli. Ellos adulteraron de forma criminal la entrevista del diputado Eduardo Bolsonaro para ocultar el hecho de que la oposición la estaba demostrando. El debilitamiento técnico de nuestra economía y el tamaño de las represalias que el país empezó a sufrir. La prensa aliada necesitaba sepultar el debate sobre el costo real del autoritarismo judicial. Las firmas que impusieron la censura previa en Brasil y atacaron a empresas internacionales de tecnología generaron un perjuicio corporativo que ahora se cobra en dólares. Estados Unidos respondieron activando las investigaciones aduaneras de las secciones 301 y 307, aplicando una barrera arancelaria combinada del 37.5% contra los productos de exportación nacionales. Cuando el aislamiento comercial se traduce en una pérdida multimillonaria para el agronegocio y la carne brasileña corre el riesgo de ser prohibida en los puertos globales por connivencia con el trabajo esclavo, los viejos medios de comunicación entran en colapso. El papel de esas redacciones fue inventar una cortina de humo digital para impedir que el ciudadano común se dé cuenta de que Brasil fue rebajado a la categoría de máximo riesgo comercial, por opción ideológica y sumisión a los intereses de las dictaduras orientales. China, Rusia, sí, amigos míos, ellos están detrás de todo esto. La explicación para el silencio se cumple si la distorsión orquestada de los hechos por las grandes cadenas de televisión no está en la línea editorial, sino en las hojas de pago de la SECOM, la Secretaría Nacional de Comunicación, la sucursal de Lula. Para hablar contigo, el rastreo del flujo financiero del Estado revela dónde se inyecta el oxígeno del sistema. En solo 17 meses del mandato de la actual gestión petista, la Secretaría de Comunicación del Gobierno Federal gastó la escandalosa cantidad de $500 millones en publicidad dirigida exclusivamente a emisoras de televisión. Esa cantidad representa un aumento violento del 46% en comparación con todos los gastos de la administración anterior en el mismo periodo. No se trata de periodismo, pon atención. Se trata de un contrato de alquiler de narrativa muy bien remunerado. Los recibos de pago documentan el cambio de la Secretaría de Comunicación. Mandato, comunicación, oxígeno, 46%. Comunicación Federal revela un aumento violento del oxígeno, comunicación, oxígeno inyectado. Lo que la Federal ha hecho es un aumento financiero violento de 46%. No traspaso de 228 millones de reales, crecimiento absurdo de 170 millones bajo el gobierno actual. La CNN Brasil registró un movimiento aún más agresivo, logrando un aumento de 187 en inversiones estatales directas. Estas corporaciones abandonaron la función de informar para operar como mostradores de negocios de la maquinaria partidista. $500 millones del contribuyente fue incinerado para garantizar que los comentaristas sigan leyendo el manual oficial del gobierno, intentando convencer al espectador de que el viaje de Janones, Yandira Fejali y Dario Durrigan es una misión normal de diplomacia en Washington. Reciben fortunas para ocultar que las agencias del Tesoro estadounidense están cerrando el cerco y que las herramientas financieras del crimen organizado están siendo bloqueadas en el mercado global. La verdad tiene una fuerza que ningún presupuesto publicitario millonario puede conquistar, y el tiempo de las mentiras compradas por decreto ha llegado a su límite físico. El avance del mecanismo de protección, conocido como Escudo de las Américas, liderado por autoridades como Marco Rubio en el Congreso estadounidense, y el bloqueo sistemático de las transacciones en dólares, son realidades consolidadas que ningún editorial puede borrar. La era de la negligencia ante la infiltración criminal en las instituciones del Estado chocó de frente con la inteligencia de seguridad hemisférica. Enseguida, las comitivas de rescate enviadas por Brasilia ya no tienen margen de maniobra en el escenario internacional. ¿Van a intentar entregar las tierras raras? ¿Van a vender parte del territorio brasileño? Esa es la pregunta que no quiere callar. Ahora, ¿Trump se va a detener para escucharlos? Mis amigos, el cerco se cerró de afuera hacia adentro.
Cuando el oxígeno financiero sea drenado por completo de las empresas fachada y de los acuerdos de indulgencia maquillados, la estructura de sustentación del régimen entrará en un proceso acelerado de autofagia, desmoronándose por la falta de dinero que siempre garantizó la obediencia. Y ante el desmantelamiento completo de este escenario, queda una sola pregunta para separar a los analistas reales de aquellos que solo consumen la narrativa masticada por la prensa alquilada. Esta carrera desesperada del gobierno federal hasta Washington para intentar limpiar el historial del Comando Vermelho y del PCC es el resultado de una incompetencia brutal de gestión que perdió el control, o es la ejecución fría de un sabotaje planeado para quebrar la seguridad del país y aislarnos de las democracias occidentales. Quiero medir tu nivel de comprensión técnica. Si ves el colapso como fruto de la falta de preparación económica, escribe en los comentarios la palabra incompetencia. Pero si ves la maniobra estratégica detrás de las cortinas, comenta la palabra sabotaje. Deja tu registro. La verdad, amigos míos, es que no puedes depender de las plataformas controladas por los fondos de la SECOM para financiar tu propia independencia de pensamiento. Si quieres tener acceso a una profundidad quirúrgica sin censura, sin filtros y sin ese manual de mentiras fabricadas por la prensa oficial que recibe millones para blindar facciones, necesitas formar parte de nuestro búnker. Haz clic ahora mismo en el enlace que está fijado en el primer comentario y en la descripción de este video, o usa el código QR que está apareciendo en tu pantalla. Y ven a conocer nuestra plataforma exclusiva y libre de censura. Sí, amigos míos, estamos en terreno rentado. Una firma por aquí o por allá puede sacarnos del aire. Bueno, ahí dentro te unes a más de 3,000 analistas de élite que entendieron que el contenido gratuito es una ilusión cómoda y decidieron financiar periodismo independiente de verdad. Es un espacio para que leas el mapa antes que la manada. Ahora, si te gustan las series y películas y ya no quieres perder una hora buscando algo bueno para ver, creamos un canal con recomendaciones de series y películas libres de la cultura woke, libres del lloriqueo. Solo siéntate y disfruta con tu familia. El enlace está en la descripción, en el primer comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Y ahora estamos estrenando un podcast donde analizamos las series, analizamos las películas y platicamos como amigos. Ahora, el momento más agradable de esta charla. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video porque sí cuesta trabajo hacerlo, amigos míos. Ahora blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.